Interamericana de Derechos Humanos, en el afán de disminuir el monto de la indemnización. Sabrá ya que se ha establecido una indemnización de $2 millones para la familia del ciudadano irlandés Michael Dyer, que murió por impactos de bala en la intervención policial al Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz el 16 de abril del año 2009. Estamos en contacto en este momento con el señor Gary Prado en la ciudad de Santa Cruz, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Él ha hecho seguimiento a este caso y tiene información que es muy valiosa en torno a este tema. Lo que está claramente establecido, don Gary, buenas noches, es que el gobierno debe pagarle a esta familia por el concepto de indemnización $2 millones. Y entiendo yo que podría ser el primero de varios casos que se vayan definiendo en este sentido y que le ponga a Bolivia la responsabilidad de resarcir los daños ocasionados. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Adelante, por favor. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda la audiencia de trabajo. Efectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 2 años le recomendó al Estado de Bolivia reparar los daños que se habían cometido al violentar derechos humanos, tanto en el operativo en el Hotel Las Américas como en los años que duró el proceso mal llamado caso terrorismo, en el que mucha gente estuvo 5, 7, 8, 10, 11 años con privación de libertad, y a quienes al procesarlos el gobierno los mostraba públicamente como responsables de actos de terrorismo, como separatistas, como magnicidas, etc. Todas esas violaciones de derechos humanos, en el caso de alrededor de 16, 18 personas, se han presentado en peticiones colectivas e individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hace 2 años la primera petición, que es colectiva, que tiene 5 víctimas, la madre de Michael Dyer, el ciudadano irlandés, los ciudadanos Celoto Aso, húngaro, y Mario Tadic, croata, que fueron aprehendidos y torturados en el Hotel Las Américas, y los ciudadanos cruceños Juan Carlos Guedes García Mendoza, que fueron también aprehendidos y torturados en Santa Cruz, llevados a La Paz, y que purgaron 11 años de detención preventiva de una manera absolutamente abusiva. Bueno, ellos son los 5 primeros. La CIDH le recomendó al Estado reparar los daños a sus derechos humanos. Y durante 2 años el Estado no logró llegar a un acuerdo, pero hay una motivación por la cual no se llegó a un acuerdo. Y es que quien estaba de Procurador General era uno de los victimarios. Había sido ministro de gobierno de Evo Morales durante el trámite de la audiencia conclusiva de este proceso, que por supuesto nunca favoreció en ningún sentido a los encausados. Estoy hablando de Wilfredo Chávez. El abogado personal de Evo Morales estuvo en la Procuraduría y durante esos 2 años y medio que estuvo, evitó que avance la posibilidad de una solución amistosa. La familia Michael Dyer pide 2 años de resarcimiento por el asesinato de su hijo, y los otros peticionantes, las otras víctimas, piden distintos montos para reparar la privación de libertad, el daño a su imagen, las torturas, etc. Como usted bien decía, esta es la primera petición. Más adelante habrán informes de fondo de otras comisiones o de otros peticionantes, y ahí la comisión va a seguirle recomendando al Estado indemnizar a estas víctimas. Y lo lamentable de todo esto, Mauricio, es que a pesar de que el procurador Siles está intentando, en el poco tiempo que le queda de la última ampliación de plazo que le han dado al Estado boliviano, encontrar una solución, lo más probable es que no lo haga y lleguen a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica. Y en ese juicio ya el Estado no va a recibir recomendaciones, va a recibir una sentencia condenándolo por haber violentado derechos humanos de personas durante el gobierno de Evo Morales, y va a tener que pagar. Y la siguiente consecuencia de pagar es que el Estado, por mandato constitucional, debe cobrarle a las personas responsables de esas violaciones lo que tenga que pagarse a las víctimas. Entonces va a ir en acción de repetición contra el patrimonio de Evo Morales, Álvaro García Linera, David Choquehuanca, todos los que fueron ministros de gobierno, entre ellos Wilfredo Chávez, y algunos jueces y fiscales del proceso.
Entonces, obviamente, todas esas vulneraciones deben ser reparadas porque Bolivia firmó un pacto que se llama el Pacto de San José, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, y está obligada como Estado a respetar los derechos humanos de todas las personas, independiente de qué delito se le impute, se le acuse y se le juzgue. Las personas tenemos derechos humanos que deben ser respetados por el Estado. Don Gary, hay algunos temas que son importantes resaltar. Por ejemplo, el hecho de que ya este monto del que se habla es producto de que se ha establecido claramente que ha habido un daño contra estas personas, que hay un daño contra las familias que debe ser restablecido. Esto quiere decir que ha quedado prácticamente definido que lo que ha ocurrido en el Hotel Las Américas y lo que les ha pasado a muchos de quienes han estado detenidos por largo tiempo en la cárcel en el país es simplemente un hecho, una ejecución en el caso del Hotel Las Américas y un abuso de poder y una persecución de pronto política en otros casos. Ahora, usted mencionaba algo importante, que esto tendría que tener un efecto de repetición, es decir, que los que han ordenado deberían ser los responsables de devolver estos dineros que le están generando un daño económico al Estado. La pregunta es, ¿a quiénes se debe responsabilizar por ello? Por ejemplo, le muestro una declaración del diputado Héctor Arce que dice, ¿acaso Evo Morales fue con su revólver a intervenir el Hotel Las Américas? A ver, escúchelo y después vamos a entrar en el análisis. El Estado tiene que pagar por juicios, procesos internacionales que se ventilan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que tiene que hacer el Estado es seguirles un proceso a los responsables de esto. Entonces el Estado tiene que recuperar eso, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente en algún momento los servidores públicos toman malas decisiones y esas malas decisiones generan daño económico para el Estado, pero el Estado no puede librarse por mala administración de la justicia, por malos servidores públicos, deslindar esa responsabilidad. Si bien el Estado asume esa responsabilidad, pero el Estado debe perseguirlos y sancionarlos a aquellos servidores públicos que por sus decisiones generan un daño económico al Estado. Es decir, ¿estamos hablando de funcionarios públicos o de responsabilidad del expresidente Evo Morales, Álvaro García Linera, ministros, todos ellos? ¿Altos cargos también? Altos cargos. Hay que ver el grado de responsabilidad y participación de estas autoridades, ¿no? Que yo sepa, Evo Morales no fue con su revólver y tampoco ingresó, no liderizó el operativo. Ahí había un ministro de gobierno, ¿no? Había un comandante nacional de la policía que organizó. Bueno, había un comandante de la policía, había un ministro de gobierno. Prácticamente a ese lado está mirando el diputado Arce, que creo que al enterarse del tema y al hacer la declaración olvidó algo muy importante, en qué lado se encuentra parado en este momento precisamente. Pero muchos recuerdan esta declaración de Morales que la hizo desde Venezuela cuando se le preguntó, se le consultó precisamente sobre el asalto al Hotel Las Américas. Esto fue lo que respondió. Tenía alguna información que estaban preparando algún atentado. Sin embargo, el día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República y el vicepresidente al comandante de la Policía Nacional a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios. Una balacera, un tiroteo de media hora. Bueno, la instrucción era detener, no matar, pero evidentemente ellos asegura también Morales que aquí hubo un intercambio de balas y demás cosas que finalmente creo que también se han establecido que han tenido otro tipo de características. ¿Qué opina usted de estos elementos que estamos poniendo sobre la mesa de diálogo, don Gary? El señor diputado en parte tenía razón cuando dice que el Estado debe asumir la responsabilidad de decisiones que toman servidores públicos y luego repetir contra él. Eso está en la Constitución y de acuerdo con él. Pero él hace la mirada hacia un lado respecto de Evo Morales y usted lo acaba de demostrar con esa declaración. Y hay una siguiente más ese mismo día, ya en la reunión del ALBA, donde Evo Morales vuelve a ratificar que ordenó el operativo. El presidente del Estado, cuando se trata de delitos que se estarían cometiendo o se habrían cometido, no tiene facultad alguna de ordenar operativos. Los operativos los ordena el Ministerio Público y para, en este caso, irrumpir en un alojamiento transitorio que es un hotel, requiere de un mandamiento de allanamiento que debe librar un juez competente.
En este caso, el ingreso al Hotel Las Américas se dio por orden del presidente de la República, de noche, sin que existiera un juez competente que estuviera conociendo de la investigación y sin que ningún fiscal hubiera requerido un mandamiento de allanamiento. Y tampoco había un fiscal presente. Y se hizo además con el agravante de la nocturnidad. Vale decir, se hizo de noche cuando la Constitución prohíbe los allanamientos en cualquier lugar. Entonces, hay una responsabilidad como autor mediato de Evo Morales porque él es el que ordena que se haga el operativo. Los resultados de la muerte de esta gente, etcétera, por la vía del asesinato, van a tener un responsable, obviamente, personalísimo. Quien haya disparado contra la sien de Eduardo Rocha y lo haya dejado sin vida es un asesino y va a tener que pagar los 30 años de cárcel que establece el Código Penal por ello. Lo mismo quien irrumpió en la habitación de Michael Dwyer y disparó al pecho, a la altura del corazón, un disparo que provocó el estallido de su corazón. Y en el caso de Arpad Magiarossi, quienes le dispararon estando tendido en el suelo por la espalda y le provocaron lesiones que en media hora provocaron su muerte, vale decir, ni siquiera lo auxiliaron, también van a tener que pagar por ese delito de asesinato. Entonces, la política siempre trata de quitar la responsabilidad de los jerarcas, pero en este caso habrá que ser muy puntuales. Quien ordenó el operativo fue el presidente, quien se encargó de su ejecutoria fue el vicepresidente y los ministros de gobierno. Y en ese momento sacaron del país a Alfredo Rada y pusieron como ministro interino de gobierno a Walker San Miguel. Y también él va a tener que responder por lo que se hizo esa noche y los operativos, los funcionarios policiales que hicieron el operativo. No hay dónde escaparse. La justicia tarda, pero llega. Y estas personas van a tener que responder por sus crímenes. Lo evidente en este proceso es que es lento el proceso, que toma muchos años, pero la persistencia y la voluntad de la gente de que se les recuperen los derechos humanos violentados va a permitir que ahora ya en el inmediato plazo estos sucesos queden subsanados por la vía de las reparaciones y subsanados por la vía de la sanción penal a los responsables de haber violado derechos humanos en Bolivia. Ahora, don Gary, hay un tema de fondo que también preocupa, que es lo que realmente ocurrió en el país en ese momento. Usted en alguna declaración había manifestado que tenía conocimiento de que, por ejemplo, los pasajes de Rocha habían sido comprados por gente de Venezuela, lo que deja la sensación de que este habría sido un tema armado precisamente para generar el clima que en ese momento surgió en el país. Y aquello se está analizando también en estas instancias internacionales, o cómo se puede algún momento llegar a conocer la verdad de estos hechos. El proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va a ir sobre las actuaciones procesales de investigación y de acusación penal. Las actuaciones de la Comisión van sobre la vulneración a los derechos humanos denunciadas y en su caso probadas, ¿verdad? Entonces, no va a entrar al detalle de quién trajo a Rocha, cómo lo hizo. Eso va a quedar para la historia, porque también se podría hacer en la investigación penal que se abra contra los responsables de estas violaciones. En ese momento podría dilucidarse aquello. Nosotros, como defensa, en el caso del supuesto terrorismo, teníamos como material de defensa parte de estos elementos que se han comentado respecto a quién pagó el pasaje de Rocha, su función de doble agente, de agente provocador. Nosotros teníamos cómo demostrar esto. Por ejemplo, había cómo demostrar que Rocha sí participó del atentado a la casa del entonces viceministro de Autonomía, Saúl Ábalos, que fue 15 días antes del atentado a la casa del cardenal Terraza. Ahí sí participó Rocha, y quien le ordenó hacer ese atentado fue Carlos Núñez del Prado, funcionario del Ministerio de Gobierno, que ya fallecido. Pero donde no participó Rocha es en el atentado a la casa del cardenal, que es el hecho criminal sobre el que se desarrolla la investigación y el juicio posterior por el caso de supuesto terrorismo. Entonces, nosotros teníamos cómo demostrar ambos hechos, o sea, que Rocha no estuvo en uno y sí estuvo en el otro, pero el Ministerio Público jugaba a dilatar el proceso penal cuando se estaba juzgando acá en Santa Cruz, y pasamos, aunque usted no lo crea, 2 años
escuchando la lectura de extractos de llamadas telefónicas de gente que se había contactado con Rocha por alguna u otra razón y cuyo número de teléfono en un periodo de 6 meses había sido investigado por la Fiscalía respecto a sus llamadas. Aunque eso no probaba absolutamente nada, nos tuvieron 2 años escuchando que un número de teléfono llamó al otro número de teléfono a tal hora, tal día, que la llamada costó tanto y duró tantos segundos o minutos. ¿Por qué hacían esto? Porque querían agotar a la gente que estaba siendo juzgada y que todos se vayan a juicios abreviados y reconozcan delitos que no habían cometido. Pero había un grupo de ciudadanos decidido a no rendirse y siguió batallando por su inocencia hasta que finalmente el proceso concluyó con el retiro de las acusaciones tanto del Ministerio de Gobierno como de la Fiscalía. Entonces no pudimos llegar a esa etapa probatoria en la que podríamos haber desmontado toda la teoría de la acusación fiscal y dejado en evidencia que otros eran los criminales y que los criminales precisamente habían sido financiados por Venezuela y que la actividad criminal la habían cometido funcionarios del gobierno. Nos prácticamente puesto frente a una historia que es la del intento de división del país. Nos han puesto frente a un supuesto caso de terrorismo y la verdad es que preocupa saber que esto podría haber sido montado por esos elementos que usted ha manifestado. La relación que tenía Rocha, por ejemplo, con un funcionario del Ministerio de Gobierno. ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado este funcionario y muchos otros? ¿Por qué desde Venezuela se pagó el pasaje para que llegue al país a Rocha? Son temas que han quedado prácticamente en la nada. Finalmente, don Gary, ¿cree usted que algún momento se conozca la verdad de esto? Bueno, judicialmente quizá no se llegue a probar todo, pero históricamente sí, y yo he trabajado en ello. El año 2019-18 presenté un primer libro en el que desnudo la manipulación y el montaje de los primeros 20 días de la investigación preliminar que hizo el ex fiscal Marcelo Sosa. Y estoy preparando un segundo libro donde también hago el análisis y desvirtúo los elementos de la etapa preparatoria de juicio, donde él ya formula una acusación fiscal. Eso está respaldado documentalmente con el cuaderno de investigación, no hay nada de invento ahí, y con las pericias que se hicieron a los equipos electrónicos de Rocha. Entonces, sí voy a contribuir desde ese punto de vista a develar la verdad de este caso. No será un trabajo perfecto, estará inacabado porque hay otros elementos que quizás no estén a mi alcance, pero estará lo más cercano a los hechos que de verdad ocurrieron y que el gobierno trató de esconder o que utilizó para su montaje. Le agradezco mucho, don Gary, por haber aceptado esta invitación para contactarse con Cochabamba y haber conversado acerca de estos temas que nos preocupan. El primer caso al que se le debe indemnizar, cuántos más vendrán y dónde están los responsables de este tipo de hechos que se habrían cometido en el país, vulnerando derechos de muchas personas. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches, don Gary Prado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy gentil. Hemos conversado con el doctor Gary Prado en este segmento de Noche a Noche. Quiero referirme ahora a un bombazo para el fútbol boliviano, para nuestro país y fundamentalmente para Santa Cruz, la hermana ciudad de Santa Cruz. Así lo han calificado, un bombazo en el fútbol boliviano. La ciudad de Santa Cruz será la sede de la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Así se ha confirmado, como ustedes pueden ver, en información oficial que ha surgido desde distintos escenarios del fútbol boliviano e internacional. El Ramón Aguilera Costas ha sido escogido como el escenario en el que el campeón de la siguiente edición Copera dará la vuelta olímpica. Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, confirmó la noticia en las redes sociales. También en el ente matriz del balompié regional se oficializó el dato. El Consejo de la Conmebol decidió hoy que la ciudad oriental acoja el duelo por la gran conquista de forma inédita
el 2025. La Conmebol está pendiente de lo que sucede en Bolivia, es por ello que no dejó pasar el dato y mencionó que nuestro país celebrará su bicentenario y el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol con la ya bautizada Final de la Gran Conquista. Los antecedentes señalan que Bolivia ha sido anfitrión de importantes partidos de fase de grupos, cuartos y semis de la Conmebol, Copa América del 97 y encuentros de la segunda fase semifinales de la Conmebol Libertadores en 1985, además de recibir la final de la Conmebol Sudamericana el 2004, cuando Bolívar se enfrentó a Boca Juniors en La Paz. Así recordó la institución del balompié regional. Santa Cruz, el Tahuichi Aguilera, sede de la final de la Copa Sudamericana 2025. Y hablando de fiesta, quiero decirle que Farmacorp está cumpliendo 87 años de compromiso con la salud, de trabajo por el país, y en este aniversario lanza una campaña espectacular 2x1 en esta